y temas. Vamos a continuar, como les decía, con lo que viene siendo guía circular. Entonces, vamos ahora a considerar que tenemos dos cilindros, dos superficies cilíndricas que se extienden indefinidamente a lo largo del eje Z. Vamos a suponer que la superficie cilíndrica de radio menor pues tiene un radio A y la superficie cilíndrica de radio mayor tiene un radio B. Entonces, en la región comprendida entre esos dos cilindros de radios A y B, en la región comprendida entre ellos dos, rellenamos con material conductor perfecto nuevamente. Entonces, y suponemos que el interior del cilindro de radio A se rellena con un material dieléctrico sin pérdidas. Entonces, volvemos a considerar que el dieléctrico que tenemos aquí dentro de la guía es dieléctrico sin pérdidas y que el material conductor con el cual se está construyendo la guía es un material conductor perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nuevamente? Vamos a determinar el campo electromagnético que se puede propagar en esa guía. Para esto, ¿qué tenemos que realizar nuevamente? Debemos de considerar las ecuaciones de Maxwell en el interior de la guía, o sea, en la región dieléctrica. Y bueno, pues aquí están nuevamente. Eh, Estas son las cuatro ecuaciones de Maxwell en el interior de la guía, ¿sí? Considerando que no hay fuentes en esa región, ¿sí? La onda ya se produjo en algún lugar, podemos asumir que se produjo en un lugar muy distante, ¿sí? De la región en la cual nosotros estamos analizando la propagación de estas. Entonces, por esa razón, las ecuaciones de Maxwell que aquí se presentan son las ecuaciones de Maxwell sin fuentes. Entonces, otra vez tomamos en cuenta que la forma que tiene el campo eléctrico y la intensidad magnética en el interior de la guía es esta, ¿sí? Representan una onda electromagnética que se propaga en la dirección del eje de la guía, que es el eje Z. Um, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nuevamente? Estas expresiones para los campos instantáneos se vuelven a sustituir en estas cuatro ecuaciones de Maxwell, solo que ahora estas ecuaciones de Maxwell se van a escribir en el sistema cilíndrico, ¿sí? Porque claramente esta guía de ondas tiene simetría cilíndrica. Entonces, debido a ello, las ecuaciones de Maxwell se expresan en coordenadas cilíndricas, por lo tanto, necesitamos ver cuál es la expresión para la divergencia y para el rotacional en coordenadas cilíndricas. Tomando en cuenta que esas expresiones son dadas aquí, esta es la expresión para divergencia en cilíndricas y la otra para rotacional. Entonces, tomando en cuenta estas dos fórmulas, se sustituyen los campos instantáneos que tenemos aquí en esas cuatro ecuaciones de Maxwell escritas en el sistema cilíndrico. Vamos a tomar ya en cuenta que este vector E con doble raya es un vector que tiene componentes cilíndricas ρ, phi y z. Estas son las componentes cilíndricas de ese vector E y el vector H igual tiene componentes similares.
Entonces sustituimos en las ecuaciones de Maxwell. Si se hacen las operaciones correspondientes, al sustituir en esta primera ecuación de Maxwell, que es la ley de Gauss en su forma diferencial, se obtiene esta ecuación 1. Al sustituir en esta segunda ecuación de Maxwell, que es la ley de Gauss magnética también en su forma diferencial, obtenemos la ecuación 2. Cuando se sustituye en esta tercera ecuación, que es la ley de inducción de Faraday en su forma diferencial, se obtienen las ecuaciones 3, 4 y 5. Y cuando se sustituye en la última ecuación, la 4, que es la ley circuital de Ampère en su forma diferencial, se obtienen entonces las ecuaciones 6, 7 y 8, estas que están aquí. ¿Sí? Entonces, otra vez se tiene que se tienen que combinar algunas de estas ecuaciones para obtener nuevamente expresiones en las que se expresan los campos transversales de la onda electromagnética en términos de las componentes longitudinales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, otra vez, si la ecuación número 4 en este caso se multiplica por menos k sub g, la ecuación 6 por omega mu, pues los resultados de tales multiplicaciones aquí se están escribiendo. Si ahora sumamos estas dos ecuaciones que se obtienen, la ecuación resultante es la de aquí. De hecho, se puede ver que se termina cancelando esta componente y esta componente. Bueno, este término más bien y este término. Entonces lo que queda es esta ecuación y de aquí se puede despejar ese U. Con eso se obtiene la ecuación 9. La constante K sub C al cuadrado que se está definiendo ahí, pues se define porque tenemos este factor que multiplica a E sub rho. Entonces a este factor simplemente lo definimos como K sub C al cuadrado. Y va a representar el número de onda de corte, que no es lo mismo que el número de onda o la fase o la constante de fase en la guía. K sub C es número de onda de corte o constante de fase de corte, pero la constante de fase que a nosotros nos interesa principalmente es la constante de fase en la guía. Tomando en cuenta lo que ustedes vieron en campos y ondas electromagnéticas, en ondas mecánicas, el hecho de que tengamos una onda en la que la parte oscilatoria tiene esta forma, eso ya nos está indicando que la onda se propaga en la dirección positiva de z con una velocidad v igual a omega entre k sub g. Es por ello que la constante k sub g, que es la constante de fase en la guía o el número de onda en la guía, es, digamos, mucho más importante que la constante K sub C, ¿sí? Porque particularmente estamos obteniendo a partir de K sub G la velocidad que tiene esa onda de frecuencia omega en el interior de la guía. Eso no significa que K sub C no sea importante, de hecho lo es, ¿sí? Pero eh, es mucho más importante K sub G. Entonces, de manera similar, cuando se multiplica la ecuación número 3, ya no se ve, nada más. La ecuación 3 por K sub G se obtiene esta ecuación. Cuando se multiplica la ecuación 7 por K por omega mu, se obtiene esta ecuación. Y aquí se ve que este término y este término se van a cancelar cuando las dos ecuaciones se sumen. El resultado que se obtiene está aquí. Es esto. ¿Sí? Ya les envié este archivo. Supongo que
Bueno, sí les envié una. Voy a ver entonces. Pero primero voy a. ¿Cómo le hago? Ahí está. Ya subió. Pero esta versión de Word no luego hace cosas extrañas. Caray. Ya lo voy a desinstalar otra vez. Bien. Ah, ya. Bueno, lo que está en rojo todavía lo estoy escribiendo. Bueno, entonces les voy a enviar el archivo. Bueno, ya se los envié. Entonces, como les decía, eh, ¿sí estoy compartiendo otras pantallas o ya no? No, profe, ya no. Ya. Ah, ya. Ya, profe. Ajá. Como les decía, cuando se suman es las ecuaciones que se obtienen al realizar estas operaciones, se obtiene esta ecuación, de aquí se despeja E sub phi, con ello se obtiene la ecuación 10. Entonces ya tenemos las componentes transversales del vector E con doble raya
en términos de las componentes longitudinales del vector E con doble falla y del vector H con doble falla, ¿sí? Mencioné que esos son fasores, pero estrictamente hablando no son fasores. Les denominé fasores, ¿sí? Pero no lo son. Eso es similar a cuando hace muchos años me decían guapo, quién sabe por qué, pero pues solo era una denominación. Igual aquí. H con doble falla y E con doble falla, aunque no son fasores, pues ese fue el nombre que les di. Mientras se entienda, pues, que no son fasores, el por qué no son fasores, no hay ningún problema en el cómo se les llama. Bueno, haciendo por supuesto la aclaración correspondiente. Entonces, si ahora la ecuación 3 se multiplica por omega epsilon, lo que se va a obtener es esta ecuación. Si la 7 se multiplica por K sub G, se obtiene esta. Y también de aquí se ve que cuando se sumen ambas ecuaciones se van a cancelar estos términos. Lo que nos va a dar es esta ecuación de la cual se despeja la componente ρ del vector H. Aquí está, nos da la ecuación 11. De manera similar, cuando la ecuación 4 se multiplica por menos omega epsilon, se obtiene esta ecuación. Si la 6 se multiplica por K sub G, se obtiene esta ecuación. Y también de aquí se ve que cuando se sumen esas dos ecuaciones se va a cancelar este término con este término. Y por lo tanto nos da esto que está aquí. De aquí se despeja H sub phi y con ello se obtiene la ecuación 12. Entonces tenemos las componentes transversales del vector H con doble falla, otra vez escritas en términos de las componentes longitudinales del vector E y del vector H. ¿Sí? Bueno, les voy a seguir denominando a esos vectores con doble falla fasores, aunque como ya mencioné no lo son. ¿Sí? Si ahora nosotros la ecuación 9 y 10 la sustituimos en la ecuación 1, lo que se va a obtener es esta ecuación de aquí. ¿Sí? De esta ecuación se ve que se cancela este término con este término. Y lo que entonces se obtiene es la ecuación número 13. Igualmente, cuando las ecuaciones 11 y 12 se sustituyen en la ecuación número 2, se obtiene esta ecuación que está aquí. Y de aquí se ve que se va a cancelar este término con este otro término. Con ello se obtiene la ecuación número 14. Las ecuaciones 13 y 14, ¿por qué son importantes? Porque son ecuaciones únicamente para las componentes longitudinales de los vectores C y H con doble falla. Si nosotros resolvemos la ecuación 13, entonces con ello estamos obteniendo la forma que debe de tener E sub z. Y si resolvemos la ecuación 14, también con ello obtenemos la forma que debe de tener H sub z. Nuevamente, si se vuelve a considerar el método de separación de variables, vamos a suponer que la solución más sencilla para esas ecuaciones 13 y 14, que prácticamente son la misma ecuación, lo único que cambia es la función que la satisface. En un caso es E sub z y en el otro caso H sub z. Entonces vamos a resolver de hecho esta ecuación que está aquí. Podrán ver que es la misma que la ecuación 13 y 14. Vamos entonces para esto a proponer la solución más simple que podía tener esta ecuación diferencial. Y tomando en cuenta que esta ecuación diferencial es lineal, entonces se propone que la solución más simple va a ser el producto de dos funciones. Una que depende
únicamente del radio cilíndrico y otra que depende únicamente del ángulo o de la variable angular cilíndrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos esta propuesta de solución en esta ecuación diferencial. Como esta derivada o este término solamente incluye derivadas con respecto a ρ, pues esta g va a ser constante cuando se saque la derivada parcial con respecto a ρ. Cuando se sustituye aquí, en este término, f que depende de ρ va a ser constante, puesto que este término solamente incluye derivadas con respecto a g. Una vez que nosotros sustituimos, dividimos toda la ecuación diferencial entre psi, o sea, entre el producto de f por g. Al dividir toda la ecuación diferencial entre ese producto, se obtiene esta ecuación que está aquí. ¿Por qué el propósito de dividir entre el producto de f por g? Bueno, este término que está aquí es un término constante. Este término que está aquí depende de dos variables, depende de ρ y depende de phi, pero particularmente este factor únicamente depende de phi, ¿sí? Para que esta ecuación se cumpla, se supone que todo esto debe de ser cero para todo valor del radio cilíndrico y de la variable phi. Para que esta ecuación se pueda cumplir, entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que se cumplan las siguientes condiciones. Que este factor que únicamente depende de phi sea de hecho igual a una constante. ¿Sí? A esa constante vamos a considerar que es menos m cuadrada, donde m debe de ser un número entero. ¿Sí? Pero si nosotros tomamos en cuenta entonces que este factor debe de ser una constante menos m cuadrada, la ecuación resultante que se va a obtener al hacer la consideración que ya aquí mencioné, va a ser esta otra ecuación, ¿sí? La solución para esta ecuación que satisface la función g es inmediata, ¿sí? Básicamente se puede escribir en términos de exponenciales de argumento imaginario o en términos de senos y cosenos. Aquí ya elegí expresarla en términos de senos y cosenos, o también se puede expresar de esta forma, en términos de una sola función trigonométrica, en este caso el coseno. Entonces, la solución a esta ecuación, pues, es inmediata tomando en cuenta lo que vieron en ecuaciones diferenciales, y es esta, o la que está aquí. ¿Sí? Al final, hay una relación entre esas dos expresiones que se obtiene, de hecho, de la relación que existe entre las constantes de las mismas. Bueno, la ecuación que está aquí, la segunda, la ecuación que depende del radio cilíndrico, se tiene que resolver. Pero para resolver esta ecuación, lo que comúnmente se hace es este cambio de variable. El cambio de variable x igual a k sub c por ρ. Entonces, cuando se hace este cambio de variable x igual a k sub c por ρ y se toma en cuenta, de acuerdo a la regla de la cadena, que la derivada con respecto a ρ va a ser la parcial con respecto a ρ de x por la parcial con respecto a x, y como tenemos que x es igual a k sub c por ρ, pues esta derivada es inmediata, nos da k sub c. Si nuevamente tomamos en cuenta que la segunda derivada parcial con respecto a ρ va a ser de manera similar, se aplica regla a la cadena y se obtiene de hecho este resultado. Tomando en cuenta esos resultados para las derivadas parciales con respecto a ρ, al final se pueden escribir esas derivadas con respecto a la variable phi, con respecto, perdón, a la variable x. ¿Sí? Entonces,
tomando en cuenta estos resultados y ya considerando que estamos realzando el cambio variable, esta ecuación que está aquí se transforma en esta. Esta ecuación de aquí recibe el nombre de ecuación de Bessel, ¿sí? De hecho, hay dos ecuaciones de Bessel. Bueno, esta es la ecuación simplemente Bessel, tiene otro nombre que ahorita no recuerdo. Esta ecuación se resuelve por un método que vieron en ecuaciones diferenciales que se denomina, ¿cómo se denomina ese método? A ver, ¿qué métodos vieron para resolver ecuaciones diferenciales? Variación de parámetros De coeficientes determinados. Exacto, ese es, en el que básicamente asumen que esta función f se escribe mediante una serie de potencias. ¿Sí? En realidad, creo que se llama método de Frobenius, pero no estoy muy seguro. ¿Sí? Se asume que esta f se expresa como una suma, como una serie de potencias, de hecho, infinita. Para esto se toman en cuenta las posibles singularidades que tiene también esta función, ¿sí? Particularmente los coeficientes de la ecuación. Bueno, cuando se aplica ese método, se obtiene que la función f que satisface esta ecuación diferencial de Bessel es una combinación lineal de dos funciones. Una función que yo aquí estoy denotando por j sub m y otra función que estoy denotando por n sub m. Esta función j sub m se denomina la función Bessel cilíndrica de orden m o simplemente función Bessel de orden m, y esta función n mayúscula se suele denominar función de Neumann. Entonces, la solución para esa ecuación diferencial resulta ser una combinación lineal de una función Bessel de orden m y de una función de Neumann, que a veces también recibe, creo, el nombre de función Bessel de segunda especie. Creo que esta es la de primera especie, ¿sí? Bueno, el nombre más común es función Bessel, función Neumann. En realidad hay varios nombres que se le suelen dar a estas funciones y también estas funciones se pueden escribir en términos de otras funciones Bessel que se denominan algo así como de tercera especie y de cuarta especie. Bueno, había mucho que decir, pero la forma que tiene en sí esta función j sub m es esta de aquí. Y la forma que tiene esta función n sub m se puede escribir de hecho en términos de la función j sub m, es esto de aquí. Y al final eso también se puede reescribir como esto de acá. Dentro de las características que tienen estas funciones es que esta función Bessel, cuando x vale 0, es finita. Pero esta función de Neumann, cuando x vale 0, diverge. De hecho, da, no recuerdo si menos infinito o más infinito. ¿Sí? Bueno, esta función de Neumann diverge en x igual con 0, se hace infinita. ¿Sí? Mientras esta función Bessel es finita cuando x vale 0. ¿Por qué al final nos vamos a quedar únicamente con esta función Bessel? De hecho, vamos a considerar que la constante d para el problema que nosotros estamos resolviendo vale 0. Porque el centro de la guía, ¿sí? El centro de la guía, el centro de la región dieléctrica se obtiene cuando el radio cilíndrico vale 0. Cuando el radio cilíndrico vale 0, x, de acuerdo al cambio variable mencionado, vale 0. Para que nosotros tengamos una solución que en ρ igual con 0 es finita, o sea que nos da un campo finito, se requiere entonces considerar que esta constante d vale 0.
¿sí? Si es que pretendemos que esta fx represente la función radial mediante la cual se está obteniendo la componente z del campo eléctrico, ¿sí? Por supuesto, esta función radial f se debe multiplicar por la función angular g, que ya vimos qué forma tiene. Entonces, con ello, ¿qué podemos ya considerar? Podemos considerar esto que está aquí. La solución para la ecuación de la componente z de E es esta, y la solución para la ecuación diferencial de la componente z de h es esta. ¿Sí? Esto que está aquí es la función g, y esto que está aquí es la función f. ¿Sí? Ya consideramos que la función de Neumann no debe de aparecer, puesto que esta es infinita en el origen. No en el origen, cuando ρ vale 0 o cuando x vale 0. ¿Sí? Otra vez, ¿qué tenemos que hacer? En estas expresiones aparecen constantes indeterminadas. Aparece esta constante A, esta constante B, esta constante K sub C. Y en la expresión para H sub Z aparece esta constante A', esta constante B' y esta constante K sub C'. Como en realidad estas dos componentes están asociadas al campo eléctrico y el campo magnético de la onda que se propaga en la guía, entonces por fuerza estas constantes deben de estar relacionadas, ¿sí? De alguna manera A, B y K' sub C deben de estar. Bueno, como les decía, esas constantes deben estar relacionadas con las otras constantes asociadas a E sub Z. Nuevamente, estas constantes necesitamos determinarlas. ¿Sí? Necesitamos determinarlas. Y otra vez, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar estas condiciones de frontera. Para esto, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Al igual que en la guía rectangular, esas condiciones de frontera se obtienen cuando se asume que el dieléctrico es el medio 2 y que el conductor, ¿sí? Este conductor es el medio 1. Entonces, considerando nuevamente que el dieléctrico es el medio 2 y el conductor es el medio 1, se obtienen estas cuatro condiciones de frontera. ¿Sí? Estas cuatro ecuaciones. Pero en este caso solamente hay un vector normal. Les recuerdo que el vector normal debe de apuntarse al medio 2. El vector normal es de hecho el vector ρ unitario de las coordenadas cilíndricas, porque de acuerdo a lo que vieron en vectorial y en campos y ondas, cuando ocuparon algunos resultados vistos en vectorial, el vector normal a la superficie de un cilindro de radio ρ igual con A es el vector ρ unitario de las coordenadas cilíndricas, pero como en este caso nosotros debemos de considerar que el vector normal debe de apuntar hacia el medio 2, el vector normal
en este caso va a ser el vector menos V unitario. Entonces, el vector normal a la superficie que separa esos dos medios 1 y 2 es el vector V unitario de las coordenadas cilíndricas. Pero vamos a considerar el signo menos para que ese vector normal apunte hacia el medio 2, o sea, hacia el dieléctrico. Bueno, nuevamente de estas 4 condiciones de frontera vamos a usar esta. Y vamos a usar esta que está aquí primero. Si usamos esta ecuación y expresamos el producto punto en coordenadas cilíndricas, se obtiene la ecuación de aquí. Pero como el vector normal solamente tiene componente ρ, n sub phi y n sub z valen 0, pero n sub ρ vale menos 1. ¿Sí? Cuando se toma en cuenta esta segunda condición de frontera, se hace el producto cruce en coordenadas cilíndricas. Y lo que se obtiene son 3 ecuaciones escalares. Estas 3 ecuaciones que están aquí. Pero como n sub phi y n sub z valen 0, pues esta ecuación pues no sirve. Nos da 0 igual con 0. Obtenemos esta ecuación que está aquí. Menos n sub ρ por E sub z debe de dar 0. O sea que la componente z del campo eléctrico evaluada sobre la superficie de separación de los dos medios, que es básicamente la superficie interna de la guía, debe de dar 0 en los puntos de esa superficie. Debe dar 0 este vector E. Bueno, la componente z del vector E. Igual, tomando en cuenta que este término se anula, obtendríamos que la componente phi del campo eléctrico también debe de ser 0 sobre la superficie interna de la guía. Bueno, si esas ecuaciones también las expresamos en cilíndricas, se obtienen estas 4 ecuaciones que están aquí. ¿Sí? Pero las que interesan ahorita son las de arriba. Esta primera ecuación, esta de aquí y esta de aquí. Con ellas vamos a determinar algunas de las constantes que aparecen en la solución para E sub z y h sub z. Entonces, esta ecuación, obviamente, la primera nos dice que h sub ρ, evaluado también en la superficie interior de la guía, debe de ser 0. Por esa razón se obtiene esto que está aquí. H sub ρ evaluado en ρ igual con A y para cualquier valor de phi debe dar 0. E sub z evaluado en ρ igual con A debe dar 0 y E sub phi evaluado también en ρ igual con A debe de dar 0. Eso es lo que se obtiene de las ecuaciones que aparecen aquí en este, digamos, renglón. Si ahora tomamos en cuenta las ecuaciones de abajo, ¿sí? Y tomamos en cuenta que h sub ρ se debe de anular, E sub z y E sub phi también se deben de anular cuando ρ es igual con A, entonces los resultados que se obtienen cuando se usan las otras dos condiciones de frontera son estos. La densidad superficial de carga que se va a inducir en la superficie interna de la guía, pues va a estar dada por esto que acabo de encerrar. Y la densidad de corriente que se induce en la superficie también interior de la guía va a estar relacionada con las componentes de este vector K con doble raya. Solo que como aquí se ve, no hay componente radial. Solamente hay componente angular phi, porque aquí también la componente z vale 0. Entonces la densidad de corriente superficial solamente tiene componente phi. Esto ya nos está diciendo entonces que las corrientes que se van a inducir en esa guía de onda circular son de hecho corrientes que siguen simplemente trayectorias
cerradas que corresponden a la de circunferencias. Circunferencias que se encuentran a lo largo de la superficie interna de la guía de ondas. ¿Sí? O sea, sobre la superficie conductora interna. Bueno, entonces, otra vez resulta que se van a propagar en este sistema dos tipos de modos, el modo transversal magnético y el modo transversal eléctrico. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a obtener el modo transversal magnético? Nuevamente en estas expresiones para E sub z y H sub z, para E sub z hay una constante A, para H sub z tenemos una constante A'. Vamos a tener un modo Tm cuando A' valga 0, pero esta constante A sea distinta de 0. Y vamos a tener un modo Te cuando esta constante A valga 0, pero esta constante A' sea distinta de 0. Entonces, si nosotros ya separamos los modos, aquí se obtendría lo siguiente. Para los modos Tm, que son los que se obtienen bajo estas condiciones, si se sustituyen en las fórmulas que ya se obtuvieron antes, las expresiones para E sub z y H sub z, resulta que se obtiene, bueno, H sub z vale 0, E sub z es distinta de 0. Al hacer la sustitución, como esto vale 0, ¿sí? Entonces vamos a derivar la componente z de E con respecto a ρ. Y eso implica, al final, que vamos a derivar la función Bessel. Si volvemos a aplicar regla de la cadena, tomando en cuenta otra vez a qué es igual la parcial con respecto a ρ, la parcial con respecto a ρ, ya habíamos dicho que era K sub C, o la parcial con respecto a X. Entonces lo que se obtiene es que su ρ va a ser proporcional a lo que está aquí, a la derivada con respecto a X de la función Bessel de orden M. Pero esa derivada debe de evaluarse en el producto de K sub C por ρ. Cuando se sustituye en esta expresión para E sub phi, ¿sí? Y sustituimos la expresión de E sub z, por supuesto. Ahora, debido a que aquí vamos a realizar una parcial con respecto a phi, esa solamente va a actuar sobre el coseno. Y eso nos va a dar el seno multiplicado, por supuesto, por m y por la constante a. De manera similar se obtiene h sub ρ y se obtiene h sub phi. ¿Sí? Bueno, entonces estas son las expresiones para las componentes transversales de los vectores E y H con doble raya para los modos Tm. ¿Sí? Para la densidad superficial con doble raya se obtiene, bueno, tomando en cuenta esta formulita, se obtiene como resultado final esto que está aquí. Y lo que también se obtiene es que en este caso, K sub F vale 0. ¿Sí? Entonces, en el caso de los modos TM, tenemos ahí una densidad de corriente nula, pero una densidad de carga distinta de 0. ¿Qué pasa en el caso de los modos transversales eléctricos? Cuando consideramos los modos transversales eléctricos, ahora suponemos que A vale 0, con eso E sub z nos va a dar 0. Y suponemos que A' es distinta de 0, por lo tanto H sub z va a ser distinta de 0. Entonces ahora, como dije, H sub z es distinta de 0. Y aquí lo que vale 0 es E sub z. Por lo tanto, en estas fórmulas que aparecen aquí, pues esto se va a anular. Y vamos a tener ahora que sacar estas derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, nuevamente, como H sub z es el producto de un coseno por una función Bessel,
y aquí se va a derivar con respecto al ángulo, pues lo que se termina derivando es el coseno. Entonces obtenemos un seno, por supuesto, por m' y a. Si aquí derivamos h sub z con respecto a ρ, lo que se termina derivando es la función Bessel. Igualmente aquí se termina derivando, al sacar la parcial con respecto a ρ de hz, se termina derivando otra vez la función Bessel, y cuando aquí se saca la parcial con respecto a phi de hz, se termina derivando el coseno, lo cual se obtiene este seno. También se usan las expresiones para ρSF y para K. Entonces resulta que ahora las densidades de corriente y de carga van a estar dadas por esta expresión. La densidad superficial de carga, con aquí una ρ que lleva doble raya, va a estar dada por esta expresión, y la densidad superficial de corriente va a estar dada por esta que está aquí. Esto que está aquí ya está indicando que las corrientes para los modos transversales eléctricos siguen trayectorias cerradas que corresponden a circunferencias. ¿Sí? Bueno. Debemos de tomar en cuenta que a partir de esos vectores CH con doble raya, así como el vector K con doble raya y la densidad ρ con doble raya, están asociadas con cantidades instantáneas. Entonces el campo eléctrico instantáneo se obtiene por esta expresión, el campo intensidad magnética instantánea se obtiene por esta expresión, la densidad superficial de carga instantánea se obtiene por esta expresión, y la densidad superficial de corriente instantánea se obtiene también por esta expresión. Las ecuaciones que escribí para los modos TE y TM corresponden a las cantidades con doble rayita, ¿sí? A las cuales había denominé de forma incorrecta fasores, ¿sí? Pero bueno, al final es una convención nada más. Bueno, ¿qué es lo que tenemos nuevamente? Obviamente se deben de cumplir las condiciones de frontera, ¿sí? Y es de esas condiciones de frontera que se derivaron estas otras condiciones. H sub ρ evaluado en ρ igual con A nos debe de dar 0. ¿Sí? E sub Z evaluado en ρ igual con A nos debe de dar 0. Y E sub phi evaluado en ρ igual con A también nos debe de dar 0. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener para los modos TM? Otra vez, para los modos TM debemos de tener que H sub ρ evaluado en ρ igual con A debe dar 0. Pero ¿cuál es la expresión para H sub ρ? Esta que está aquí. Esto significa que esta función Bessel, cuando se evalúe en ρ igual con A, debe de dar 0. Por lo tanto, se obtiene esta condición, que J sub M evaluada en K sub C por A, ¿cuánto debe de dar? 0. ¿Esto de dónde se desprende? De este resultado que aquí estoy insertando, ¿sí? H sub ρ evaluado en ρ igual con A debe dar 0, independientemente del valor que tome phi. Entonces, esta condición se va a cumplir siempre y cuando la función Bessel, evaluada en el producto de K sub C por A, nos dé 0. ¿Esto qué implica? Este producto finalmente determina un número que podemos decir que es X sub C. Y ese valor de X sub C
representa un cero de la función Bessel, pero la función Bessel tiene un número infinito de ceros, ¿sí? No creo que haya incorporado aquí gráficas. Pero tal vez aquí tenga alguna. Parece que no, pero a lo mejor en este archivo que les envié, bueno, que les compartí, vengan gráficas de funciones Bessel. No me acuerdo. Aquí está. Estas dos gráficas que aparecen aquí son las gráficas para la función Bessel de orden 0. No. Y sí, para la función Bessel de orden 0 y para la función Bessel de orden 1. La gráfica azul, si no mal recuerdo, es la gráfica de la función Bessel de orden 0. Y la otra gráfica, quién sabe qué color sea, parece color vino o quién sabe, es la gráfica de la función Bessel de orden 1. Ahí se ve que esas funciones son oscilatorias. Los máximos y mínimos de estas funciones van disminuyendo conforme va aumentando el valor de x. Voy aquí a poner más gráficas. Por ejemplo, desde 0 hasta 10. Entonces van a ser 11 gráficas de funciones Bessel, las que deben de aparecer. Ahí están. Entonces ahí se tienen 11 gráficas de funciones Bessel. ¿Sí? Por lo que se ve ahí, conforme va aumentando el orden de la función Bessel, el primer máximo local de esa función se va recorriendo hacia la derecha. Entonces, este es el primer máximo local de la función Bessel de orden 1. Este es el primer máximo local de la función Bessel, probablemente de orden 2, etc. ¿Sí? A ver, si aquí nada más pongo, por ejemplo, de 2 a 2, de 2 a 2. Esa sería la función Bessel de orden 2. Pongo 2, 3. Esa es la función Bessel de orden 3. Si pongo después uno más, 4. Esa es la función Bessel de orden 4. Entonces ahí se ve que los máximos y mínimos de las respectivas funciones Bessel, entre más va aumentando el grado, o el orden más bien de la función, se llama orden, esos máximos se van recorriendo hacia la derecha, esos máximos y mínimos. Bueno, lo importante aquí es que estas funciones presentan ceros, ¿sí? Tienen raíces, tienen un número infinito de ceros o de raíces. Para que esta función Bessel dé cero en el producto de K sub C por A, entonces este producto de K sub C por A que vamos a denotar por X sub C debe de ser básicamente uno de esos ceros pues de las funciones Bessel, en este caso de la función Bessel de orden M. ¿Sí? Como estas funciones Bessel tienen un número infinito de ceros, entonces se acostumbra aquí a agregar un índice. El índice M corresponde al orden de la función Bessel que se está considerando y el índice N es un número entero que representa el enésimo cero o raíz de la función Bessel de orden M. Entonces este aquí sub C, Mn representaría el enésimo cero de la función Bessel de orden M. ¿Sí? Bueno.
Entonces, cuando nosotros obtenemos los modos transversales magnéticos, pues de entrada las expresiones para E sub Vo, E sub phi, H sub Vo y H sub phi, bueno, algunas de ellas, más bien para H sub Vo y para E sub phi, van a estar en términos de los ceros de la función Bessel de orden m, porque al final se obtiene que como el producto de K sub C por A debe de ser el enésimo cero de la función Bessel de orden m, entonces de aquí ya se puede despejar a esto, representa ya un número, ¿sí? O representa de hecho varios números. De aquí se puede despejar K sub C. K sub C simplemente va a ser el enésimo cero de la función Bessel de orden m dividida entre ¿qué? Entre A. Igual aquí para cada valor de m y para cada valor de n enteros, se van a tener distintos modos transversales magnéticos. Pero por otro lado, también debemos de tomar en cuenta, ¿sí? También debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, para estos modos transversales eléctricos, estas condiciones que derivamos. Particularmente esta que está aquí podríamos considerar. E sub z cuando Vo vale A debe de ser 0, pero también E sub phi cuando Vo vale A debe de ser 0. ¿Sí? Si ahora consideramos los modos TE, bueno, E sub z obviamente vale 0. Debemos de ver entonces a E sub phi, ¿sí? Porque de acuerdo a esta condición, E sub phi debe de valer 0 cuando Vo es igual con A, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos fijamos en E sub phi. La expresión para E sub phi está aquí. E sub phi se escribe en términos de esta derivada de la función Bessel. Pero de acuerdo a la condición mencionada, esa derivada debe de dar 0, porque E sub phi, cuando Vo es igual con A, debe de darnos 0. Entonces, esta condición, ¿a qué obliga? A que esta derivada con respecto a X de la función Bessel de orden M' en este caso, evaluada al final en el producto de X, bueno, en el producto de K sub C por Vo, pero aquí Vo va a ser igual con A, porque ya estamos tomando en cuenta esta condición. Esto que está aquí debe de anularse. Sacamos la derivada con respecto a X de esa función Bessel de orden M, y posteriormente el resultado lo evaluamos en X igual a Rho sub C por A. Esa derivada al final debe de anularse, ¿sí? Entonces, como esa derivada debe de anularse, ¿qué vamos a tener de aquí entonces? Que esta X, para que al final esto de aquí se anule, que va a representar de hecho los ceros de la derivada de la función Bessel de orden m, va a estar relacionada con la constante de fase de corte K sub C. Entonces, podemos decir que K sub C va a ser el cociente de una X. Ahorita le voy a poner aquí una X' sub C mn dividida entre A. ¿Pero qué es X' sub C mn? X' sub C mn representa el enésimo cero de la derivada de la función Bessel de orden m. Entonces, para los modos transversales eléctricos, esta constante de fase de corte está relacionada con los ceros de las derivadas de las funciones Bessel.
Mientras para los modos transversales magnéticos, de acuerdo a lo que aquí les mencioné, la constante de fase K sub C está relacionada con los ceros de las funciones Bessel. ¿Sí? Bueno, el símbolo que utilicé aquí para representar a los ceros de la función Bessel y para representar a los ceros de las derivadas de la función Bessel, de la derivada de la función Bessel o de las derivadas de las funciones Bessel, no recuerdo, pero aquí se ve. ¿Sí? Bueno, aquí está lo que acabo de explicar. Para los modos transversales magnéticos se requiere esta condición. ¿Sí? Se requiere que la función Bessel evaluada en el producto de K sub C por A se anule. Y esto que está aquí, ¿qué me representa? Esa rho mn me representa el enésimo cero de la función Bessel. Es lo que yo había denotado primero por x sub c mn. X sub c mn es equivalente a esta rho. ¿Sí? Para los modos transversales magnéticos, como les dije, se requiere que una derivada de la función Bessel de 0 cuando se evalúa en el producto de K sub C por A. Esta rho, que es distinta a la rho de arriba, está relacionada con lo que yo denoté como X' sub C mn. Les dije que esta X' sub C representa los ceros de la función, de la derivada de la función Bessel de orden m. Bueno, aquí los estoy denotando mediante este símbolo. Entonces, simplemente tomen aquí en cuenta que esta rho denota los ceros, pero de la derivada de la función Bessel, mientras la primera rho denota los ceros de la función Bessel. Entonces, en principio, la constante K sub C está determinada, ¿sí? Porque los ceros, tanto de esta función Bessel como de su derivada, se conocen, ¿sí? De hecho, hay tablas mediante las cuales se pueden obtener dichos valores. ¿Sí? Y también pues, los programas con matemática, Maple, no sé si MATLAB, pero yo creo que también incorporan funciones mediante las cuales se pueden obtener esos ceros. ¿Sí? Entonces, bueno, pues en principio, tomando en cuenta que ya conocemos a qué es igual la constante de fase de corte para los modos TE y TM o TM y TE, entonces estamos en condiciones de determinar, tomando en cuenta esta fórmula y tomando en cuenta el valor que toma K sub C para los modos TM y TE, que en un caso es este cociente y en el otro caso es este cociente. Entonces, con estas ecuaciones de aquí, estamos en condiciones de determinar la constante de fase en la guía. Pero otra vez, para que la onda que se propaga para que la onda que tenemos en el interior de la guía sea una onda que se propaga, sea una onda viajera, se requiere que al despejar aquí K sub G sacando raíz cuadrada en ambos lados, obviamente lo que se obtenga es un valor real para K sub G. ¿Sí? Y solamente vamos a obtener un valor real una vez que sacamos la raíz cuadrada, cuando nuevamente esta diferencia sea positiva. Otra vez, para hacer el análisis mucho más simple, se define una frecuencia de corte para los modos que se propagan en esa guía. Esa frecuencia de corte otra vez lleva los subíndices M y N. Les recuerdo que aquí M denota el orden de la función Bessel y N representa el enésimo cero de esa función Bessel o bien de la derivada de la función Bessel, dependiendo de si estamos considerando modos transversales eléctricos o modos transversales magnéticos. Bueno, aquí cambié.
Aquí cambié porque seguí la notación ya del Nerivela. ¿Sí? Voy a tomar en cuenta la tabla que viene aquí, más adelante. Correcto. T. Entonces, esta rho de aquí representa los ceros de la función Bessel. La había relacionado con una X sub CMN. Bueno, pues para tomar en cuenta la notación del Nerivela, el Nerivela a esta rho le llama T. Entonces, en el Nerivela TMN representa el enésimo cero de la función Bessel de orden M. Y esta rho que está aquí, el Nerivela la denota por S. Ahí S representa el enésimo cero de la derivada de la función Bessel de orden M. ¿Sí? Bueno, hay que tomar en cuenta estas dos notaciones. Esta rho, esta T, esta rho, esta S. ¿Sí? Bueno, pude haberlo escrito desde el inicio con T y S, pero bueno, no lo hice. Me parece que este análisis pues lo saqué de la Biblia de campos y ondas electromagnéticas, que se llama Wagnis. ¿Sí? Bueno, de mi Biblia de campos y ondas. Y creo que en ese libro usa esta notación, por eso al final la usé. Pero tomando en cuenta que el libro que suelo usar para guiadas es el Nerivela, bueno, el Nerivela utiliza esta notación que ya mencioné. La primera rho la denota por T y la segunda rho, que es esta, la denota por S. Entonces, de aquí en adelante, T sub Mn, recuerden que representa el enésimo cero de la función Bessel de orden M, y S, Mn, representa el enésimo cero de la derivada de la función Bessel de orden M. Bueno, ¿esto para qué? Bueno, con esta expresión definimos la frecuencia de corte para los modos TM, y con esta expresión la frecuencia de corte para los modos transversales eléctricos. ¿Sí? Una vez que nosotros determinamos ese numerito para un cierto valor de M y de N, entonces estamos en condiciones de, mediante esta fórmula, obtener la constante de fase de la guía. Nuevamente, para que esta constante de fase sea un número real, ¿sí? ¿Qué se requiere? Que esta raíz cuadrada sea un real. Pero para que esta raíz cuadrada de un número real, otra vez la frecuencia f de operación, ¿sí? La frecuencia f de la onda que se propaga en la guía, ¿sí? Sea mayor que la frecuencia de corte de su modo correspondiente. Les recuerdo, aquí lo que se estaría propagando es una onda o un modo de propagación TEMN o TMMN, ¿sí? Pero esa onda tiene una cierta frecuencia y esa frecuencia es esta, F, lo que comúnmente denominamos la frecuencia de operación. Entonces, nuevamente se requiere aquí que la frecuencia de la onda sea mayor que la frecuencia de corte, ¿sí? Solamente de esa manera vamos a tener modos que se propagan en esa guía. Entonces, otra vez, el análisis que se hace es similar a lo que se hizo en guías de onda. Dada, por ejemplo, una frecuencia de operación F, lo primero que tenemos que hacer es cuáles son los primeros modos que se propagan en esta guía de ondas, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros tenemos esta constante de fase en la guía, podemos obtener la longitud de onda en la guía.
mediante esta fórmula. Obviamente, al sustituir se obtiene esto. Igual, tomando en cuenta que la velocidad de fase de la onda que se propaga en la guía es dada por esta fórmula, al sustituir la constante de fase en la guía, se obtiene esto de aquí. Igualmente, la velocidad de grupo, que se define como esta derivada cuando se propagan a través de la guía señales de banda angosta, ¿sí? Esta definición de velocidad de grupo vale únicamente para señales de banda angosta, que son por lo regular las señales que se suelen transmitir a través de estos sistemas. Entonces, tomando en cuenta esta definición y derivando K sub G con respecto a omega, sustituyendo se obtiene pues esta expresión, que al final se puede escribir como esto de acá. Bueno, tenemos ahí 4 cantidades importantes: la constante de fase en la guía, la longitud de onda en la guía, la velocidad de fase en la guía y la velocidad de grupo en la guía. ¿Sí? Igual, aquí también se definen impedancias para los modos T y TM. Nuevamente, la impedancia para el modo T viene a ser una razón de una componente de E entre una componente de H, y resulta ser esta, que se puede escribir como menos este cociente. Cuando se toman en cuenta las expresiones para E sub rho y E sub phi, se obtiene esto de aquí. Igualmente, para los modos TM se sustituyen las expresiones para E sub rho y H sub phi y se puede mostrar que el resultado da esto. Entonces, esas son las expresiones para las impedancias, de los modos transversal eléctrico y transversal magnético. Entonces, igual, el típico problema, el más sencillo, es que dada una frecuencia de operación, se obtengan las primeras frecuencias de corte de los modos que se propagan en esa guía, la velocidad a la cual se propagan los modos, bueno, y también lo típico es que se obtenga también las impedancias para esos modos, ¿sí? Aquí vamos a considerar esto que está aquí, pues es una tabla para algunas primeras raíces de las funciones Bessel de orden 1, 2 y 3. ¿Sí? Les recuerdo que aquí M está asociado al orden de la función Bessel y N a la numeración de los ceros para la función Bessel, ¿sí? O bien para su derivada. En este caso, como vamos a hacer primero un análisis de los modos TM, entonces aquí en esta tabla lo que se están poniendo, esos numeritos representan los ceros de las funciones Bessel de orden 0, de orden 1, de orden 2 y de orden 3. Entonces, este primer renglón, este primer renglón representa los 3 primeros ceros de la función Bessel de orden 0. El segundo, los 3 primeros ceros de la función Bessel de orden 1. El tercero, los 3 primeros ceros de la función Bessel de orden 2. Y aquí únicamente agregué los 2 primeros ceros de la función Bessel de orden 3. Recuerden que el número de ceros que tienen las funciones Bessel es infinito. Pero con esto que está aquí, estos valores representan los ceros. Pero ya nosotros teníamos que la constante de fase de corte, K sub C,
para los modos TM era el cociente del enésimo cero de la función Bessel de orden M entre A. Entonces, ¿para qué se requieren estos ceros? Pues de entrada se requieren estos ceros para que con ellos podamos obtener este valor de K sub C. Para un valor de M y para un valor de ¿quién? De N. Y con este valor de K sub C MN, estamos en condiciones, mediante esta fórmula en la que se definió la frecuencia de corte, estamos en condiciones entonces de obtener la frecuencia de corte. ¿Sí? Y si ya tenemos esa frecuencia de corte, otra vez, para que ese modo se propague, se requiere que su frecuencia de corte sea menor que la frecuencia de operación, o bien que la frecuencia de operación sea mayor que la frecuencia de corte de ese modo. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta que al final tomamos, como dije, este cociente y por supuesto multiplicamos por esto que está aquí para obtener la frecuencia de corte de los modos TM, pues de aquí se ve que el primer modo de propagación transversal magnético corresponde al caso en que M vale 0 y N vale ¿cuánto? 1, porque de los ceros que hay en esta tabla, el valor más bajo es el de 2.405. Después el siguiente valor es este, 3.383, que se obtiene cuando M vale 1 y cuando N vale 1. El siguiente número es este. Entonces, con esto, ¿qué podemos ya decir de entrada? Que con lo que respecta a los modos transversales magnéticos, el primer modo es el modo 0,1. El siguiente modo que se propaga es el modo 1,1. Y el siguiente modo que se propaga es el modo 2,1. Pero esto es con respecto a los modos transversales magnéticos. Esta tabla que está aquí es una tabla para los ceros de la derivada de la función Bessel de orden M. Y obviamente aquí nada más se incluyen las funciones, las derivadas de la función Bessel de orden 0 hasta orden 4. Aquí se puede ver que el valor más pequeño es 1. Bueno, chavos, ya son las 7. Vamos a dejar aquí. Yo creo que el examen que tenía planeado aplicar el sábado sobre guía circular lo van a realizar regresando de vacaciones. ¿Sí? O sea, en algo así como un 7, 8 de enero. Creo que es 8 de enero. Bueno, pues entonces nos vemos el día viernes. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? No, profe, todo bien. No, profe, gracias. Bueno, Profe, nos ninguna. vemos Todo bien, entonces. profe, gracias. Nos Hasta vemos. luego entonces. No, profe. Nos vemos.